¿Sabías que hay patrones de velas que pueden predecir movimientos del mercado a favor de tu tendencia? Quédate hasta el final del video para que descubras cómo los tres soldados blancos y tres cuervos negros pueden darte una ventaja en tus trades y evitar que caigas en trampas del mercado. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a tu canal Historia de un Trader. El día de hoy te voy a enseñar cómo operar la información de estos patrones de velas. Me refiero a los tres soldados blancos y a los tres cuervos negros. Pero antes de explicarte cómo operarlos, quiero darte la información de qué nos brindan estos patrones. Y bueno, los tres soldados blancos y tres cuervos negros. Estos patrones de velas son conformados por tres velas japonesas, ¿ok? Al menos en los tres soldados blancos serían tres velas alcistas y en los tres cuervos negros serían tres velas bajistas. La característica, al menos de los tres soldados blancos, que es lo que vamos a iniciar explicando, es que nosotros vamos a tener que en cada cierre de cada vela va a haber entrada de vendedores, es decir, va a haber un gap hacia adentro. Este salto significa que los vendedores ingresaron en la apertura de la vela siguiente, es decir, de esta segunda vela. De igual forma, eso va a suceder en la tercera vela, es decir, apenas finalice la segunda vela, nosotros vamos a ver de que el precio va a dar un pequeño salto hacia abajo. Esto a mí me está dando la pauta de que los vendedores están ingresando en ese movimiento alcista. Ahora, esto también aplica en tres cuervos negros porque nosotros vamos a ver que en la apertura de la segunda vela va a haber un gap, pero en este caso sería un gap hacia arriba. Es decir, los compradores van a ingresar en ese momento. Y va a haber nuevamente un movimiento hacia abajo en la tercera vela. En la apertura de la tercera vela también va a haber un gap hacia arriba, indicando que los compradores están accediendo. Esto a mí me da la información que el precio se va moviendo con impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y bueno, yo te quiero comentar de que la información para este tipo de patrón puede ser un poco variante, porque nos puede indicar una continuidad de esa tendencia alcista o nos puede indicar también una reversión. Esto más que todo, chicos, depende del contexto en el que nosotros visualicemos esto. Y bueno, les quiero comentar también de que las características de estas velas por lo regular tienen que ser velas con decisión, velas con un buen cuerpo, que tengan pocas mechas. Ahora, esto no significa que vaya a haber alguna que otra que tenga, por ejemplo, mechas en la parte superior o en la parte inferior, pero yo te voy a dar como esos tips para nosotros poder tener más información de en qué situaciones podemos aprovechar estos dos patrones de velas, ¿ok? Así que vamos con la explicación en el contexto. En el contexto de reversión vamos a ir en una tendencia bajista, al menos como yo lo utilizo en el contexto de reversión. Yo siempre procuro de que los tres soldados blancos, es decir, las tres velas alcistas, se me den siempre en contra de la tendencia general. Por ejemplo, aquí nosotros vamos viendo que voy en una tendencia general bajista que va realizando sus impulsos, retrocesos, impulso, y en un retroceso nosotros vamos a ver, por ejemplo, que se me formen tres velas alcistas. Estas tres velas alcistas me están dando la información de los tres soldados blancos. Si ustedes se percatan, yo tengo un retroceso a la zona del último mínimo de esta tendencia bajista. Aquí lo que yo voy a tomar en consideración es que el precio posterior a estas tres velas alcistas me dé esa zona de nivel, esa zona de soporte y resistencia de fuerza, por ejemplo aquí como la zona de mínimo, que ahora el precio la va a estar utilizando como una zona de resistencia para yo poder tomar mi operación aquí en venta, ¿ok? Este es el contexto de reversión. Recuerden, reversión sería cuando el precio va una tendencia alcista y yo voy a tomar la operación en contra de esa tendencia. En este caso vamos en esta tendencia secundaria alcista, por ende aquí yo tomaría mi operación en venta. En caso contrario, si nosotros tenemos por ejemplo el patrón de tres cuervos negros, vamos a ir en una tendencia alcista. Y yo quiero que ustedes vean este ejemplo. Yo tengo tres velas bajistas que serían mis tres cuervos negros. ¿Qué pasa aquí? Yo voy a tomar como referencia que tenga una zona de soporte y resistencia. Por ejemplo, si acá atrás yo tengo una entrada fuerte de vendedores, yo voy a tomar esa punta de la zona de vendedores para que sea mi zona de soporte, ya que el precio, si acá por ejemplo yo tengo una zona de resistencia, cuando el precio rompa esa zona de resistencia va a regresar a esa zona y la va a tomar ahora como soporte. Y si yo tengo la información, por ejemplo, que tengo tres cuerpos negros y que voy a favor de la tendencia,
es mucho más efectivo yo poder tomar mi operación ahí en compra. Es decir, ahí yo estaría tomando esa operación hacia arriba, ¿ok? Ahora bien, chicos, yo les quiero comentar, es importante que nosotros tengamos sí o sí una zona de soporte y resistencia. Porque, por ejemplo, puede ser que a lo mejor, supongamos, esto no existe, y tengamos 3 velas alcistas, pero no tengamos ninguna zona de soporte y resistencia. Ahí no sería válido yo poder tomar esta operación, porque esto puede ser una insistencia de los compradores. De igual forma, eso sería también en los 3 cuervos negros, porque si nosotros tenemos 3 velas bajistas, pero no tengo ninguna zona de soporte y resistencia que me apoye, ya ahí yo voy a descartar esa operación, ¿ok? En el contexto de continuidad o continuación, yo lo que recomiendo es precisamente lo último que hablé en el contexto de reversión. Y es que no debo tener ninguna zona de soporte y resistencia que me esté obstruyendo. Lo otro es que, por ejemplo, si yo en este ejemplo de 3 soldados blancos voy en una tendencia bajista, preferiblemente, chicos, que esa tendencia bajista tenga debilidad o agotamiento y que me llegue a una zona de soporte y resistencia clave. Que, por ejemplo, en el pasado haya una zona de compradores justamente acá, o que haya una lateralización en el contexto general y el precio haya tocado 2 veces esta zona. Por ende, yo sé que el precio aquí me está respetando esa tercera vez. Lo tercero que nosotros tenemos que ver es que tengamos 3 velas con mucha decisión. Aquí lo que yo sí recomiendo es que preferiblemente no tengamos gap. Es decir, que el precio inicie al lado de la siguiente vela. No que el precio, por ejemplo, me inicie hacia abajo, me dé un gap hacia abajo y ya ahí me está dando otra información, porque significa que los vendedores están ingresando, ¿ok? Lo otro es que, por ejemplo, acá en la cuarta vela, que es la que nosotros vamos a tomar la operación, preferiblemente que nosotros esperemos una respuesta de los compradores. Es decir, que esperemos un rechazo de la parte inferior, que el precio haga un movimiento hacia arriba. Lo otro también que es válido es que, por ejemplo, yo tenga una zona de soporte y resistencia por acá que haya sido rota con mi tercera vela de los 3 soldados blancos y yo esperar un rechazo de esa zona de soporte y resistencia, porque el rechazo a mí me está indicando de que los compradores están accediendo con fuerza justamente a esa zona que acabamos de romper, para así nosotros poder tomar esta operación en la continuidad alcista. Lo contrario sería en los 3 cuervos negros. Acá es importante que nosotros vayamos en la tendencia alcista y que esa tendencia alcista, por ejemplo, me vaya mostrando debilidad o un agotamiento, como en este caso. Que ese agotamiento o debilidad se esté dando en una zona de resistencia en el pasado. Puede ser una zona de vendedores, una zona de, por ejemplo, tercer toque, que aquí este sea el tercer toque, y ese agotamiento se me está dando justamente en esa zona. Entonces, acá yo lo que voy a esperar es que el precio me haga 3 velas bajistas con buen cuerpo, que tengan pocas mechas y que no tenga ninguna zona que me esté obstruyendo en el pasado. Por ejemplo, aquí yo tengo esta pequeña zona que me está obstruyendo, pero si ustedes se percatan, esta vela logra romper esa zona. ¿Qué yo esperaría aquí? Que, por ejemplo, el precio, cuando inicie la cuarta vela, que es la que yo tomaría en venta, efectúe un movimiento hacia arriba y empiece a rechazar de esa zona que acabamos de romper, ¿ok? Por ende, ahí yo esperaría y tomaría mi operación en venta, tratando de seguir ese nuevo impulso bajista, ¿ok? Esa es la información que nosotros tomaremos en consideración para el contexto de continuidad en los 3 cuervos negros y 3 soldados blancos. Ahora yo te voy a mostrar unos ejemplos que he tomado del gráfico. Y bueno, quiero que observes este primer ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo estas 3 velas alcistas. Bien, hay un detalle con estas 3 velas alcistas si yo deseo tomar una operación en venta. Y es que yo no tengo ninguna zona de soporte y resistencia. O bueno, sí tengo la zona, pero está acá arriba. Es decir, todavía me queda un espacio por rellenar. Yo tomar una operación aquí en venta no sería válido. Es verdad que tengo 3 velas alcistas. A lo mejor no son las 3 velas alcistas de buen tamaño, pero yo no tomaría esta operación por el motivo que les comento de que todavía falta un espacio por rellenar. Más adelante, por ejemplo, yo tengo esta información de una zona de cambio de polaridad, porque acá el precio la toma como resistencia, toma como soporte. Por ende, yo puedo decir que cuando el precio nuevamente se me acerca a esta zona, puedo tomar una operación en compra. ¿Por qué no? Y bueno, quiero que observen algo. Aquí yo tengo 1, 2, 3 velas bajistas. Y bueno, miren esta tercera vela bajista que tiene una mecha en la parte inferior
que me está mostrando que los compradores están ingresando desde esa zona de soporte. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo esperar, por ejemplo, que el precio me dé un mejor punto y tomar la operación. También puedo tomar la operación inmediatamente en compra, es válido, aunque aquí en este ejemplo a lo mejor hubiésemos salido en empate o hubiéramos ganado por muy poco, pero es válido yo poder tomar la operación aquí en compra, sobre todo por el hecho de que tengo la zona de cambio de polaridad, que es una zona bastante importante. Se me está dando las 3 velas, ¿por qué no? Vamos a tomar la operación aquí en compra, ¿ok? En este siguiente ejemplo quiero que tú observes que tenemos una zonita que está por aquí donde también tenemos confluencia con un número redondo, que es esta línea de color gris. El número redondo, recuerden que es una zona institucional donde los que mueven el mercado, ellos tienen órdenes de compra o venta en este tipo de zonas. Por ende, sabemos que si el precio llega ahí y si lo añadimos con alguna zona de soporte o resistencia horizontal como es esta, podemos tener altas probabilidades de tener una operación a favor, ¿ok? Y bueno, miren aquí, yo tengo un retroceso con 1, 2, 3 velas. Adicional a eso, quiero que tú observes que vamos en una tendencia alcista. Entonces, ¿por qué no podemos tomar una operación aquí en compra? Sería una bonita operación en compra donde ganaríamos. Más adelante, quiero que observes que seguimos esta misma tendencia alcista. Por acá, por ejemplo, tenemos esta zona que es una zona bastante buena, donde el precio anteriormente han ingresado los vendedores en 2 ocasiones. Aquí el precio rompe esa zona, por ende podemos decir de que probablemente el precio puede llegar y tomarla ahora como una zona de soporte. Y miren, yo tengo 1, 2, 3 velas. Esta tercera vela me queda en la zona, voy siguiendo la tendencia alcista, puedo tomar mi operación aquí en compra. Por ende, estos 3 cuervos negros es una información bastante valiosa para yo poder tomar mi operación aquí. Acá en este otro ejemplo quiero que tú visualices algo. Yo tengo una vela fuerte bajista, pero tengo 2, 3, pero estas 3 velas son velas un poco débiles. ¿Qué pasa acá? Yo no puedo tomar en consideración estas 2 velas bajistas como 3 cuervos negros porque son velas pequeñas. Por ejemplo, si yo tuviese 1, 2, 3 velas bajistas, tal y como fue en este caso, que son 3 velas con mucha fuerza, yo puedo esperar una cuarta vela para tomar un trade a la baja. El detalle acá es que si ustedes visualizan, es verdad que yo tengo 3 cuervos negros aquí, pero no tengo ninguna zona de apoyo como para poder efectuar una operación en la continuidad bajista. Mi zona de soporte o resistencia donde yo me puedo apoyar sería esta que está acá arriba. Por ende, yo no puedo tomar una operación aquí en venta porque sería muy peligroso. La zona está acá. Por ejemplo, si yo tengo un impulso de 1, 2, 3 velas, yo puedo esperar, por ejemplo, que aquí el precio me deje un mejor punto o me haga un rechazo de esa zona y yo poder tomar la operación en la continuidad bajista, ¿ok? Pero acá es totalmente erróneo yo poder tomar esa operación. Sin embargo, aquí sí yo puedo operar los 3 soldados blancos. Por ejemplo, aquí yo tengo una zona que es la zona del último mínimo. Lo normal es que si nosotros vamos en una tendencia bajista, es que esa zona de soporte o de mínimo, el precio la rompa y ahora la tome como resistencia. Por ende, si en este retroceso el precio me hace los 3 soldados blancos, yo puedo tomar una operación aquí en venta tratando de apoyarme en esa zona de soporte y resistencia. Eso fue justo lo que sucedió por acá porque miren, yo tengo, aparte de la zona del mínimo, tengo un número redondo. Tengo 1, 2, 3 velas. ¿Por qué no? Puedo tomar mi operación aquí en venta tratando de seguir la tendencia bajista. Acá en este otro ejemplo, nosotros vamos en una tendencia alcista. Pero quiero que te percates de algo. Esta tendencia alcista inicialmente iba con decisión, es decir, si nosotros comparamos en este lapso de tiempo la cantidad de velas alcistas con la cantidad de velas bajistas, evidentemente tenemos más velas alcistas. Por ende, tenemos más información alcista en este momento. Pero de un momento a otro el precio se empezó a debilitar a tal punto que me creó una especie de microlateralización, que la microlateralización viene siendo un pequeño rango pero en una temporalidad más pequeña. Puede ser en 5 o 10 segundos que a lo mejor aquí el precio se mantuvo en una lateralización. Esto a mí me está mostrando debilidad de esta tendencia alcista. Aquí empieza un movimiento bajista y miren que yo tengo 1, 2, 3 velas alcistas. El detalle con estas 3 velas alcistas es que justamente se me está quedando en
la zona de resistencia donde anteriormente el precio estaba en una microlateralización. Es verdad que si yo voy en una tendencia alcista, lo normal es que el precio me vaya rompiendo los máximos, pero miren que esta tendencia alcista ya va perdiendo fuerza. Por ende, si se me forman estas tres velas alcistas, tengo una zona de resistencia, por ende yo puedo tomar aquí mi operación a la baja teniendo la información de estos tres soldados blancos, ¿ok? Acá en este otro ejemplo quiero que visualices algo. Yo tengo una especie de doble techo por acá, pero tengo una formación de tres velas bajistas. Las puedo catalogar como tres cuervos negros, sin embargo yo no tomaría la operación aquí en venta porque todavía yo estoy bloqueado por la mecha inferior de la primera vela. Por ende tengo una zona aquí. Tampoco tomaría una operación en compra porque no tengo una zona de soporte o resistencia que sea fuerte. Al menos no lo puedo visualizar en el pasado. Ok, está bien, no siempre van a haber las oportunidades para nosotros poder tomar la operación. Si nosotros somos más observadores, miramos que acá tenemos una tendencia alcista. El precio se va moviendo, impulso, retroceso, impulso, y quiero que ustedes visualicen algo. Aquí yo tengo la formación de tres velas bajistas. Estas tres velas bajistas se me están formando dentro de esta vela alcista que tengo acá. Puedo decir de que tengo un retroceso a el soporte de esta vela. Por ende, yo puedo tomar una operación aquí en compra. Pero yo sé que a lo mejor puede ser un poco confuso porque no tengo una zona que es de mucha fuerza. Por ejemplo, aquí yo tengo esta punta de mecha de esta vela que está por acá, que puede servirme como una zona de bloqueo, pero si a lo mejor tú eres un poquito desconfiado, puedes dejar pasar esta operación, no hay ningún inconveniente. Más adelante, miren que sí tenemos una zona que es de mucha fuerza, porque acá el precio ingresaron los vendedores, acá en este movimiento, y acá el precio rompe esa zona de resistencia. ¿Qué pasa? Tengo la formación de tres cuervos negros, 1, 2, 3, por ende aquí yo puedo haber tomado una operación en compra tratando de seguir lo que es la tendencia y estoy en la zona de soporte, que es una zona de soporte bastante fuerte, ¿ok? Acá en este otro ejemplo quiero que ustedes visualicen, nosotros estamos en un mercado que está en una lateralización y justo aquí en esta parte tenemos una zona de resistencia que ahora el precio la está utilizando como una zona de soporte. Y bueno, miren, yo tengo una formación de tres cuervos negros en esa zona de soporte, que justamente aquí también tenemos un número redondo. Yo puedo aprovechar tomar una operación aquí en compra. Puede ser un poquito peligroso porque si ustedes visualizan, sabemos que estamos en el tercio superior de esa lateralización, que ahí nosotros tenemos que buscar ventas. Podemos dejar pasar esa operación, no hay absolutamente ningún problema por ello. Más adelante podemos ver de que aquí tenemos una pequeña zona que es una zona de cambio de polaridad, porque aquí ingresaron los vendedores, el precio rompió y ahora ingresaron los compradores. Por ende, tengo una formación de tres cuervos negros justo en esa zona. Puedo tomar una operación aquí en compra esperando un movimiento alcista. Más adelante vemos de que el precio me hace un movimiento hacia abajo y queda en una zona de soporte de la lateralización. Recuerdan, chicos, que yo les había comentado que estábamos en la lateralización. Bueno, aquí nosotros estamos en el soporte de la lateralización. Y miren algo, aquí yo tengo 1, 2, 3 velas alcistas. También que yo me percato que no tengo ninguna zona que me bloquee. La siguiente zona que me bloquee es esta que está por acá arriba. Y la zona que me bloqueaba anteriormente era esta que estaba por acá. El precio la rompió. Por ende, aquí en esta vela yo puedo tomar una operación en compra esperando que el precio trate de moverse hacia la siguiente zona. Acá más adelante vemos de que el precio realiza un movimiento de ruptura falsa de la lateralización. Entonces me hace la debilidad acá arribita, empieza a moverse hacia abajo, realiza un movimiento de tres velas alcistas. Y miren que aquí yo puedo aprovechar prácticamente este soporte de la vela que tenemos acá para tomar una operación en venta, sabiendo de que acá ya yo tengo la información de la ruptura falsa, el movimiento fuerte bajista, el retroceso de tres velas y por qué no podemos tomar esa operación en venta, ¿ok? Por último, quiero que tú observes este movimiento que tenemos acá. Es un movimiento que inicia muy fuerte, pero a medida que va transcurriendo el tiempo podemos ver que estas últimas velas va mostrando debilidad.
y aparece esta gran vela alcista de mucha fuerza. Posterior a esa vela alcista de mucha fuerza aparece una segunda y una tercera vela. No tengo ninguna zona que me bloquee. La siguiente zona estaría por aquí aproximadamente. Me queda todavía un espacio para que el precio trate de llegar a esta zona. Y bueno, ya tengo la información de 3 soldados blancos, la debilidad del precio anterior. En el pasado, que yo no lo había mostrado aquí en esta imagen porque la imagen iba a quedar muy comprimida, pero en el pasado yo tengo una zona de compradores, que eso es algo bastante importante porque me está indicando de que los compradores están ingresando con fuerza de esa zona. Yo puedo esperar la cuarta vela, es decir, que los 3 soldados blancos me brinden esa continuidad para yo tomar la operación aquí en compra. Así que chicos, en conclusión yo les puedo comentar que ambos patrones son universales y aplicables en cualquier mercado, que bueno, eso es otra de las cosas que yo no les había comentado. Esto ustedes lo pueden utilizar en cualquier mercado, en cualquier gráfico y en cualquier temporalidad. También que como toda herramienta técnica funciona mejor cuando se usan en conjunto con otros elementos de análisis técnico y bajo un plan estratégico sólido. Recuerden, no solamente yo me voy a fijar en las 3 velas, porque supongamos aquí yo me puedo fijar en 3 velas y ya tomo mi operación aquí en venta o en compra dependiendo de la información que me esté brindando, pero no es la idea. Nosotros tenemos que apoyarnos de todo el contexto, de toda la información que nosotros veamos en el gráfico para en base a eso poder tomar una decisión, ¿ok? Recuerda que si tú todavía no tienes ese conocimiento de algunas cosas que quieras añadirle a este tipo de patrón o el contexto, ya yo tengo un curso gratuito. Te voy a dejar la información por aquí arribita en la tarjetita para que tú puedas acceder a la lista de reproducción, donde ya yo te he explicado detalladamente la información que yo tomo en consideración para tomar las operaciones en el gráfico, ¿ok? Si te ha gustado el video, recuerda darle like, suscribirte, recuerda seguirme también en Instagram, @historiadeuntraderfx, unirte al grupo de Telegram, te voy a dejar el enlace en la descripción y nos vemos en un siguiente video, traders.